La izquierda chilena se ha ufanado hasta el día de hoy de ser ellos quienes impulsaron, promovieron y asentaron la seguridad social o los llamados derechos sociales de segundo orden en Chile. Incluso, es frecuente escuchar a los izquierdistas afirmar que gracias a ellos, derechos sociales, tales como derecho a la salud, educación o laborales, fueron garantizados y promovidos por ellos. Pero, ¿realmente es efectiva esa afirmación, o es solamente un mito sin un real sustento? Eso es lo que intentaremos dilucidar en el presente vídeo. Origen de la seguridad social. En los primeros años de la nación, el Estado no se inmiscuía en cuestiones sociales, y era la Iglesia quien cumplía aquella función. Por ejemplo, ya en el Chile republicano del siglo XIX, no existía el contrato de trabajo propiamente tal. Las relaciones laborales se regulaban bajo contratos consensuales propios del Código Civil, como por ejemplo, el contrato de arrendamiento de servicios. La corriente liberal, que era la ideología dominante de aquella época, sostenía que cualquier intervención del Estado significaba un atentado a las libertades individuales. Sin perjuicio de lo anterior, durante el Chile colonial y decimonónico, el Estado, congregaciones religiosas y agrupaciones de beneficencia, proveyeron asistencia, ayuda, salud y educación a los más desposeídos. Lo anterior, debido en parte a la gran influencia que tenía el cristianismo, en donde el mismo derecho canónico establecía la obligación de toda villa de alimentar y vestir a sus pobres y enfermos. Ya en el siglo XIX, las principales disputas entre, primero, pipiolos y pelucones, y luego, entre conservadores y liberales, las dos corrientes políticas hegemónicas de aquel siglo, y que se podría decir, conformaban la derecha e izquierda de la época, eran sobre el rol que debía ejercer la Iglesia Católica y el poder del Ejecutivo en desmedro del Congreso. Por ejemplo, particular relevancia tuvo la cuestión del sacristán en el año 1856, conflicto político y religioso que ocasionó la división de los conservadores o la promulgación de las leyes laicas. Sin embargo, a fines del siglo XIX, surgió la problemática de la cuestión social debido a las paupérrimas condiciones sociales y laborales que tenían los obreros de las salitreras. La clase política chilena intentó hacerse cargo de la situación, y dictaría una serie de leyes sociales, aprobándose la primera de ellas en el año 1906, que fue la Ley de Habitaciones Obreras, siendo el génesis de la legislación social y laboral en Chile. A nivel internacional, el país pionero en la seguridad social fue Alemania bajo la dirección de su canciller Otto von Bismarck, padre de la Alemania moderna. Bismarck formaba parte del Partido Conservador Alemán, e impulsó tres grandes reformas laborales: en 1883, la creación del seguro de enfermedad, al año siguiente, la del seguro de accidentes, y en 1889, el que fue el primer sistema de pensiones de jubilación de la historia. Estos seguros se financiaban con la aportación económica de los obreros, la patronal y el Estado. Breve historia de la salud pública en Chile. El derecho o acceso a la salud gratuita era algo que ya existía desde los primeros tiempos de Chile. Así, durante la colonia, existieron diversos centros de atención de enfermos, cuya administración y atención era proveída por diversas congregaciones religiosas. Por medio de un impuesto clerical como el diezmo, y de donaciones privadas, se financiaban los rudimentarios hospitales con los cuales se brindaba atención médica gratuita tanto a españoles, mestizos e indígenas. En dicha época, el 9,5% era la parte del diezmo que se utilizaba para la construcción y mantenimiento de los hospitales. Así, a modo de ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, en el año 1791, contaba con 90 camas, 2 salas de cirugía, una de españoles, una de naturales y una de religiosos. Desde 1787 a 1791, las entradas financieras del hospital eran las siguientes: el 9,5% constituía la mitad de los ingresos, mientras el resto eran limosnas, aportes privados, y productos de censos. La gran mayoría de los escasos médicos de la colonia fueron extranjeros. Algunos médicos destacados fueron Diego Felipe de las Heras, Antonio Carneaceda y Castro, Domingo Nevín, etc. Sin embargo,
lo anterior empezaría a cambiar con la creación de la Universidad de San Felipe en 1757, impartiéndose por primera vez la carrera de medicina en Chile, siendo Matías del Carmen Verdugo su primer titulado, y al crearse también en 1786 el Protomedicato de Chile, tribunal encargado de regular y fiscalizar el ejercicio de la medicina y otras profesiones relacionadas con la salud. Por su parte, las boticas o farmacias estaban conformadas principalmente por hierbas medicinales y remedios caseros de escasa utilidad, siendo la botica de los jesuitas creada en el año 1647, una de las más completas e importantes del país. Los médicos tenían también la obligación legal de realizar visitas domiciliarias a los enfermos. A los ricos se les cobraba un precio establecido por ley, mientras que a los pobres se les debía atender de forma gratuita. Durante la colonia, fueron construidos un total de 15 hospitales a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Castro. Los hospitales, a pesar de sus grandes deficiencias, producto de las grandes carencias económicas y de los escasos conocimientos científicos y médicos de la época, prestaban un servicio gratuito sin distinción de clase o etnia, aunque con una cobertura muy limitada, tomando en consideración que a principios del siglo XVIII Santiago era una aldea de tan solo 8.000 habitantes. En el Chile republicano, el Estado empezaría a tener una mucha mayor injerencia en la salud pública, aumentando la población significativamente, pues en 1820 Santiago ya contaba con 50.000 habitantes. Así, en la Constitución de 1828 y luego en la de 1833, se indicaría que los hospitales serían de cargo de las municipalidades, quitándole la administración a las órdenes religiosas, y confiscando incluso sus bienes. En el gobierno del presidente Prieto en 1840, se hicieron grandes avances, como las juntas de vacunas, la modernización de hospitales, el primer curso de medicina en el Instituto Nacional y la fundación de la Universidad de Chile. En estos años se destaca el médico irlandés nacionalizado chileno Guillermo Blest, quien tuvo una destacada actividad política promoviendo la creación de hospitales, cementerios, casas de huérfanos y otras instituciones que protegían a los desvalidos. Posteriormente, en el gobierno de Bulnes, se crearía la Casa de Orates para tratar a los enfermos mentales, mientras que en 1854 llegarían las Hermanas Francesas de la Caridad para hacerse cargo de la atención de los hospitales, especialmente del Hospital San Juan de Dios que había sido recientemente ampliado y modernizado, disponiendo en 1860 de 500 camas. Durante esos años también, se crearían las dispenserías o consultas médica farmacéutica de pobres, para la atención de las enfermedades de poca gravedad. En 1872 se inicia la construcción de los hospitales San Vicente de Paul, El Salvador y San José. Asimismo, en ese año, nacería la Revista Médica de Chile. Breve historia de la educación pública en Chile. Durante la época colonial, la instrucción primaria era proveída por las distintas congregaciones religiosas. Los jesuitas fundaron numerosas escuelas y colegios en la mayoría de las ciudades del país. Habían escuelas de primaria en casi todas las parroquias a cargo de distintas congregaciones cristianas, en donde se enseñaba gratuitamente gramática, aritmética y nociones de latín. El colegio colonial de mayor renombre fue el Convictorio de San Francisco Javier, fundado en 1612, ubicado en Santiago en el sitio que hoy ocupan los tribunales, y que después de la expulsión de los jesuitas pasaría a llamarse Convictorio Carolino. En Concepción, se encontraba el Colegio del Seminario de San José. También es importante mencionar a las misiones de indios, siendo el más importante el Colegio de Naturales de Chillán. Algunas escuelas destacadas fueron el Colegio San Buenaventura de la ciudad de Chillán de la Orden Franciscana, siendo el colegio más antiguo que se conserva actualmente en Chile. Otras escuelas de la época en Santiago fueron el Colegio San Diego de Alcalá, la Escuela de Santa Ana, la de San Isidro, la de San Lázaro, o la de la Purísima Concepción, y la Academia de San Luis fundada por Manuel de Salas, dedicada a las artes y las técnicas. En cuanto a la educación superior, se crearía la Universidad de San Felipe en el año 1757. Las escuelas eran gratuitas, y se financiaban tanto por la Iglesia como por aportes privados. Así, a modo de ejemplo, por decreto de 10 de julio de 1800, el procurador del Cabildo decretaba lo siguiente: concédese a don Manuel II Lago el permiso que ha pedido para poner en la parroquia de San Isidro, escuela pública de niños y enseñarles las primeras letras,
con la calidad de que solo ha de exigir estipendio de los padres de aquellos que sean pudientes y de ningún modo de los que no tengan con qué satisfacerlo. Así a fines de la década de 1820 Santiago contaba con 26 escuelas primarias y con 1.723 alumnos. Lo anterior puede parecer un número escaso, pero en ese entonces, Santiago contaba con tan solo 50.000 habitantes, era una población eminentemente rural, y no existía obligatoriedad escolar. Posteriormente, a inicios de la República, se fundaría el Instituto Nacional, el cual en sus comienzos tendría como función la enseñanza de oficios. En 1812, se dictaría un reglamento en que se aseguraba abrir una escuela de varones y de niñas en todas las parroquias y cabildos, proporcionando los útiles escolares, de forma gratuita. En la Constitución de 1833, se establecía la obligación preferente del Estado en atender la educación, además de crear la Superintendencia de Educación Pública. En 1856 se fundó en Santiago la Sociedad de Instrucción Primaria que tenía por objeto aumentar la cobertura de la educación en contextos de pobreza. En ese mismo sentido, se fundaría la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino fundada por el arzobispo de Santiago en 1869 con el objeto de proporcionar educación a jóvenes de bajos recursos. Por su parte, la Ley Orgánica de 1860 estableció que la enseñanza primaria tenía que ser gratuita y que debía existir una escuela en todo departamento con más de 2.000 habitantes, al igual que se dispuso la creación de escuelas superiores. La expansión de la educación primaria y secundaria desde la década de 1840 implicó un crecimiento de la cobertura. Entre 1848 y 1890 tan solo los estudiantes primarios aumentaron de 18.215 a 128.570. La beneficencia en Chile. La beneficencia y caridad en Chile existió desde los primeros tiempos de manos de la Iglesia Católica, pues como ya se ha dicho, el derecho canónico establecía la obligación de toda villa de alimentar y vestir a sus pobres y enfermos. En 1734 abrió sus puertas la Casa de Recogidas destinada al amparo de mujeres de mal vivir. En 1758 Juan Nicolás de Aguirre, marqués de Montepío, legó parte de su patrimonio a la fundación de un hospicio de pobres y huérfanos en la ciudad de Santiago, llamada también la Casa de Expósitos. El proceso de secularización de la beneficencia llegó con la instauración de la República, retirándose a los religiosos de los asilos, y creándose las juntas de beneficencia, consejos estatales encargados de administrar instituciones benéficas. El Estado favorecía a la beneficencia con subvenciones permanentes. Los huérfanos y los enfermos concentraron las mayores subvenciones. Hasta la mitad del siglo XIX la infancia desvalida estuvo a cargo de la Casa de Expósitos fundada en 1758. En la segunda mitad del siglo XIX, 13 instituciones fueron levantadas en la capital gracias a la acción de la caridad privada apoyadas con fondos públicos, y en el país el gobierno multiplicó la creación de asilos de expósitos en las principales ciudades. La Casa de Expósitos y el Hospicio de Pobres funcionaban con limosnas y donaciones particulares, estaban el Asilo del Salvador y la Casa de María Asilo de la Patria para los varones y el Asilo de la Purísima para niñas. El Asilo de Belén, como se le conoció, se transformó en un gran centro caritativo que a mediados de la década de 1880 alojaba y alimentaba gratuitamente a 45 viudas pobres y sus hijos, daba educación y comida a 200 niñas y a 150 niños. También existieron dos grandes lazaretos en Santiago, que funcionaban para aislar a personas con enfermedades contagiosas, eran el Hospital de San Vicente de Paul y el Lazareto del Salvador. El prestigio de la educación francesa había motivado al ministro Diego Portales a gestionar personalmente la traída de la Congregación de los Sagrados Corazones. Las religiosas llegaron en 1838 abriendo pensionados y también escuelas de primeras letras para niñas pobres. A partir de 1853 se sumó la Acción del Sagrado Corazón. En la década de 1870 llegaron los hermanos de las escuelas cristianas, la Orden de los Salesianos y la de los Episcolapios, a cuyo cargo corrió la educación popular masculina. Para el servicio de los enfermos se trajo a las Hermanas de la Caridad. A finales del siglo XIX, irrumpirían los patronatos de aprendices. El primero de ellos, fue el de Santa Filomena fundado en 1890 por la Sociedad de San Vicente de Paul.
En las décadas siguientes los mismos patronatos levantaron barrios obreros. Entre 1906 y 1925 alrededor de 3.243 viviendas, de preferencia con ventillos y sites. Cantidad nada despreciable si se le compara con las 396 casas construidas por el Estado en el mismo periodo. La cuestión social. En el siglo XIX, el liberalismo era la ideología dominante, y cualquier regulación entre obreros y patrones se consideraba atentatorio a la libertad. Sin embargo, a fines del siglo XIX, debido al recrudecimiento de las condiciones laborales de una nueva clase obrera surgida de fábricas y de la minería del norte, surgió la problemática de la cuestión social, término acuñado por el médico Augusto Orrego Luco en 1884. También influiría en la década de 1890 la encíclica Rerum Novarum, en donde la Iglesia se pronunció sobre la miseria de los trabajadores, guiando a muchos partidos confesionales. Ante una seguidilla de huelgas obreras, la clase política chilena intentó hacerse cargo de la situación, y dictaría una serie de leyes sociales, aprobándose la primera de ellas en el año 1906, Proyecto de Ley de Habitaciones Obreras, que buscaba la construcción de viviendas baratas e higiénicas. Posteriormente en 1907 por iniciativa del parlamentario Alejandro Uneu se dictó la Ley sobre Descanso Dominical, y en 1916 se dictó la Ley sobre Accidentes del Trabajo, proyecto impulsado por el diputado conservador Alfredo Barros Errázuriz. En 1919 el Partido Conservador presentó al Senado el primer proyecto de un código laboral que estaba compuesto de 3 partes, las que se referían a mejoramiento en las condiciones de trabajo, la formación de sindicatos y el establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje. Sin embargo, lo anterior no fue suficiente, y en 1924, un grupo de oficiales del ejército, liderados por Carlos Ibáñez del Campo, expresaron su descontento en el Senado mientras se discutía una ley sobre dietas parlamentarias en lugar de discutir leyes sociales que se encontraban pendientes, lo que generó una crisis política. Ante dicha presión de los militares, el Congreso Nacional aprobó en la sesión del 8 al 9 de septiembre la jornada laboral de 8 horas, supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral. El anarquismo y comunismo en Chile. A finales del siglo XIX en Chile surgió el movimiento obrero, siendo los anarquistas el movimiento más popular en sus inicios. En 1890, el inmigrante español Manuel Chinchilla creó las primeras organizaciones anarquistas entre los obreros de Valparaíso y Santiago. Otros anarquistas destacados de aquel tiempo fueron Carlos Pessoa, Magno Espinosa, Juan Chamorro, José Gómez Rojas, entre muchos otros. Los anarquistas impulsaron el desarrollo de las llamadas sociedades de resistencia, que alcanzaron gran apoyo entre los obreros de Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción. Las sociedades en resistencia consistían en asociaciones de obreros que buscaban generar huelgas insurreccionales con la finalidad de socavar el orden vigente. Por otra parte, los socialistas crearon el Centro Social Obrero de 1896, la Unión Socialista de 1897, el Partido Obrero Francisco Bilbao en 1898 fundado por Luis Emilio Recabarren, quien también militaba en el Partido Demócrata, pero que descontento de las bases de dicho partido, fundaría el Partido Obrero Socialista el 4 de junio de 1912, precursor inmediato del Partido Comunista, partido que adheriría formalmente a la Internacional Socialista. Ambos movimientos eran subversivos y partidarios de la revolución, de la agitación social, y tenían por finalidad cambiar el orden vigente. No promovían la dictación de leyes sociales, pues lo anterior lo calificaban despectivamente de reformismo, ni mucho menos conformaban agrupaciones de beneficencia. Los anarquistas buscaban la abolición del Estado, mientras que los comunistas buscaban apropiarse del Estado para imponer una dictadura del proletariado. Aunque el Partido Comunista finalmente aceptó participar en el juego democrático, solo lo hizo como un medio para alcanzar su revolución. Lo anterior trajo la hostilidad de los anarquistas, quienes consideraban la participación en el proceso político burgués como traición de clase. Conclusiones. Con lo recientemente expuesto, es posible concluir que durante toda la historia de Chile, desde incluso los tiempos coloniales,
Existieron programas de ayuda social de diversa índole que eran proveídos principalmente por las distintas congregaciones religiosas del país, siguiendo la doctrina cristiana de la caridad. Así es como existieron asilos, hospicios de pobres y huérfanos, hospitales, escuelas públicas, etc., aunque ciertamente, muy básicos y rudimentarios tomando en consideración las limitaciones de la época. Posteriormente, en el siglo XIX, cuando se instaura la República, los distintos textos constitucionales, como por ejemplo la Constitución de 1833, establecieron la obligación del Estado en proporcionar salud y educación gratuita, pero sin ser aún obligatoria. Asimismo, el Estado empezó a tener una mayor injerencia en las problemáticas sociales, subvencionando por ejemplo hogares de huérfanos, asilos para enfermos mentales, etc. Asimismo, la beneficencia de privados y religiosa también tuvo un importante rol durante este siglo. Sin embargo, a fines del siglo XIX llega un punto de inflexión, comienzan las revueltas obreras, y la clase política tendrá que tomar medidas en el asunto. Contrariamente a lo que se suele sostener, fue el Partido Conservador, influido por la encíclica Rerum Novarum, quienes propusieron la mayoría de las leyes sociales para tratar la cuestión social, a diferencia de los liberales, la izquierda del siglo XIX, quienes eran más reacios a legislar sobre dichos temas, pues sostenían que aquello sería atentatorio a las libertades individuales. Asimismo, fueron los militares, con el ruido de sables, quienes en 1924, forzaron al Congreso legislar sobre temas sociales. Y a nivel mundial, fueron los conservadores en Alemania, de manos de Otto von Bismarck, los pioneros en legislación social. Por otra parte, la nueva izquierda, conformada por anarquistas, socialistas y comunistas, tenían por finalidad organizar a los obreros para convocar huelgas y generar agitación política para lograr una revolución. El mejorar las condiciones de los obreros por medio de la beneficencia o leyes de tipo social, no estaba dentro de sus fines. Fue ya tardíamente, en el año 1932, con la instauración de la República Socialista por medio de un golpe de Estado, que los socialistas pusieron en práctica finalmente sus políticas. Por consiguiente, podemos concluir y afirmar, que al menos en Chile, es absolutamente falso, que los derechos sociales y la seguridad social hayan sido conquistas de la izquierda.